Antonio Ortiz, el pederasta de Ciudad Lineal, ha sido el protagonista de varios territorios negros. Aquí hemos hablado de la Operación Candy, esa investigación que acabó con su detención, de sus terribles delitos, del papel tan importante que tuvieron en su caza sus víctimas. Pero hoy Luis Rendueles y Manuel Marlasca, buenas tardes a los dos. Hola. Hola, buenas tardes. Nos quieren hablar de la vida de este hombre, sus trabajos, sus relaciones y hasta lo que dice de sus crímenes, contado por sus propias palabras y tal y como se lo contó a los psiquiatras que le estudiaron en prisión. Es decir, lo que vamos a escuchar hoy es un perfil, un retrato que se hace a sí mismo y en la conversación con dos psiquiatras. Exactamente. Hace unos días, dos psiquiatras forenses adscritos a los juzgados de Plaza de Castilla, a los juzgados de Madrid, le entregaban al juez de instrucción número 2 un informe elaborado tras 2 entrevistas y varias pruebas hechas en prisión a Antonio Ortiz en los meses de noviembre y de diciembre. El pederasta de Ciudad Lineal, recordemos, lleva encarcelado desde el pasado 24 de septiembre y hoy mismo se ha ratificado su prisión. Hoy ha acudido a declarar a los juzgados, pero él no ha querido declarar. El informe de los psiquiatras no es de parte, es decir, no está hecho ni por encargo de Ortiz, ni de su abogado, ni de las acusaciones que representan a las víctimas. Lo encargó el juez instructor para evaluar el estado mental del supuesto delincuente. Los jueces suelen dar más credibilidad a estos informes, digamos, imparciales, porque están hechos de oficio, que a los que se hacen por encargo de una parte, ¿no? Y en ese informe, Antonio Ortiz, ¿qué cuenta? ¿Cuenta su vida? ¿Cuenta su infancia? Sí, es costumbre en todos estos informes. Ortiz tiene hoy 42 años y cuenta a los psiquiatras que sus padres se separaron cuando él era muy pequeño. Dice textualmente: desde que tengo uso de razón no recuerdo nada, ni he preguntado ni me han contado nada sobre la separación de sus padres. Y tras esa separación, él se quedó con su padre viviendo en Jaén. Dice que era buen estudiante y que estaba muy unido a su padre, que enfermó de cáncer y murió cuando él apenas tenía 10 años. Lo único que Ortiz le dice a los psiquiatras sobre la muerte de su padre es que fue doloroso, pero suelo llevar bastante bien las cosas por dentro. Bueno, la verdad es que es una afirmación que demuestra una cierta frialdad. ¿Hay algún episodio traumático en su infancia, aparte de esa separación, algo que le marcase? A los psiquiatras que hacen este informe les ha dicho que no recuerda nada especialmente traumático. Pero en un informe que le realizaron en el año 2000, en otra de sus estancias anteriores en prisión, Ortiz sí había contado a los médicos que cuando él tenía 8 años, cuando era un crío, un amigo de su padre había abusado sexualmente de él. No sabemos realmente si esto es verdad ni cuándo dice la verdad, porque en el informe de ahora lo que sostiene es: nunca he dicho eso porque yo nunca he sufrido abusos. Durante su infancia, esto sí que es cierto, estudió en 3 colegios distintos. Al acabar la EGB con 15 años, su madre le cambió de centro para meterle interno, porque según dice él, mi madre trabajaba y no podía estar conmigo, no podía dejarme todo el día solo. Ella pensaría que era un buen colegio. A Antonio no le debió gustar mucho el internado porque a los 17 años se escapó del colegio, lo que le costó la expulsión de ese centro. Acabó tercero de Bupicou en un colegio distinto, en un centro distinto. Bueno, al menos acabó sus estudios. ¿Qué hizo después? Le costó acabar el COU, lo que era el COU, el curso antes de universidad, porque después de fugarse del colegio también se escapó de casa, ¿no? Y así lo cuenta él, dice: hice amistades nuevas, empecé a conocer gente nueva y me dejé llevar por los demás. Bebía, me drogaba, salíamos de juerga cada día y robábamos motos. Según dice Ortiz, en esa época él fumaba cannabis, consumía LSD y no paraba de beber cerveza en todo el día. No se me notaba porque pasaba borracho el día entero desde que me levantaba, que siempre era por la tarde porque me quedaba bebiendo hasta muy tarde. En esa época vivía en pisos con amigos, se mantenía trabajando como aparcacoches en discotecas, aunque no tenía carnet de conducir, y después empezó a trabajar como camarero en discotecas también. En esos años apenas se relacionaba con su madre, una figura que ha sido muy muy importante para él. Ortiz dice textualmente sobre ella: no me relacionaba con mi madre porque era un perdido, no quería saber nada de ella. Explicado así, no parece que su juventud fuera muy saludable ni muy ejemplar. En esas entrevistas, este hombre, Antonio Ortiz, habla de sus parejas, de las mujeres con las que se le ha relacionado. Sí, habla mucho de sus relaciones con mujeres adultas. Él cuenta que el amor de su vida, un amor frustrado, fue una novia que tuvo cuando era muy joven, antes de conocer a su primera esposa, con 22 años, hermana de un amigo. Pese a no ser esta esposa, él dice, la mujer de su vida, se casó con ella cuando tenía 23 años, después de que la mujer se quedara embarazada. Con esa mujer, una chica también de la noche, la define él ante los psiquiatras, Ortiz tuvo 2 hijos que hoy tienen ya 19 y 10 años y tuvo también una relación muy difícil, muy tormentosa. Así se refiere a ella. Tenía amigos que me llevaron por el mal camino, no era la relación que yo quería tener, teníamos para comer y para poco más. No me sentía cómodo con mi mujer, no era para mí. A veces estaba 3 días sin ir a casa, luego llegaba con un ramo de rosas, le montaba su fiestecita, le pedía disculpas y todo se solucionaba. Y en todo este tiempo, Antonio Ortiz, el pederasta de Ciudad Lineal, ¿no da síntomas de lo que es presunto depredador sexual? Sí los da, pero él miente a los psiquiatras, ¿no? Él disfraza su historia. Él lo que cuenta a los médicos es que la relación con su primera mujer se deterioró porque los dos se gritaban, porque ella se marchaba, se enfadaba y se marchaba a casa de su madre, hasta que después de una discusión fuerte rompieron definitivamente. Lo que ocurrió fue que en el año 97
Ortiz fue detenido por abusar sexualmente de una niña, de una menor de edad. Pasó varios días detenido hasta que 20 meses más tarde, en el año 99, fue condenado a 8 años de prisión y encarcelado. Y aquí, en este punto, Ortiz empieza a dar muestras de lo que realmente es un narcisista de tomo y lomo. Dice que 7 meses después de entrar en la cárcel, fue él quien solicitó el divorcio porque su mujer le había engañado con un conocido, cuando lo cierto es que su esposa rompió con él tras conocer el delito por el que había sido detenido y había sido condenado. ¿Y de ese delito, de esos abusos a una pequeña, no cuenta nada? ¿Lo pasa todo por alto? No, volvemos a lo del disfraz, ¿no? Él lo que cuenta, se inventa una historia. Dice que fue una denuncia falsa, que una chica con la que él mantenía una relación extramarital le denunció, nunca habla de una menor de edad, como venganza porque él rompió con ella al enterarse de que iba a ser padre por segunda vez. Es un absoluto disparate, ¿no? Una invención. El asunto no tiene ningún sentido porque Ortiz fue condenado tras abusar de una niña, de una cría, a la que se llevó, a la que secuestró a la salida de un colegio en el barrio de Fuencarral, en Madrid, y entre otras pruebas fue fundamental encontrar la presencia de su ADN en la ropa interior de la víctima. Tenemos a Antonio Ortiz, entonces encarcelado por primera vez, cumpliendo condena ya como pederasta. Y no parece que le fuera muy bien y le sentara especialmente bien la cárcel. Pues mira, durante los 8 años que pasó encarcelado, aprobó el acceso a la universidad para mayores de 25 años y comenzó a estudiar pedagogía. Algo bastante inquietante, por cierto. Lo que pasa es que no acabó esos estudios, ni mucho menos. Dice, me apunté, pero me trajeron los libros 6 meses más tarde y suspendí. Me quedé sin beca y ya no podía permitirme pagar los estudios. Durante su encarcelamiento, entre los años 99 y 2007, sus hijos le visitaban mensualmente, aunque luego estuvo 4 años sin verlos porque la madre no les dejaba ir. La parte más positiva de ese primer paso por prisión fue que le sirvió para dejar la cocaína, droga que consumió prácticamente a diario desde los 20 a los 27 años. Y en el 2007 Ortiz sale de prisión, es por tanto un hombre libre, ya no consume drogas, como decís, pero está separado de su mujer, con 2 hijos, ¿y cómo le va la vida? No le va demasiado bien, ¿eh? Poco después de abandonar la cárcel, unos meses después, le detienen otra vez, esta vez por secuestro. En la acusación lo que cuenta es que Ortiz formaba parte de un grupo de matones que se dedicaba a ajustar cuentas y a cobrar algunas deudas. Pasó 7 meses más en prisión preventiva y después fue arrestado otra vez por un robo con fuerza que él vuelve a justificar ante los psiquiatras, como hace con casi todos sus delitos, ¿no? Lo que dice es, me hacía falta dinero y no tenía otra cosa que hacer, comer o morir de hambre. Sus regresos a prisión son continuos y en el año 2009 pasa año y medio entre rejas por 2 atracos. Dice sobre esto, me metieron en la cárcel por tener amigos delincuentes, por tener amistades con gente metida en estos asuntos, nada más. La justificación de sus delitos es una constante en todo momento en las entrevistas con los psiquiatras. En otro momento, por ejemplo, les dice, he hecho cosas que tenía que hacer para sobrevivir, pero siempre se las he hecho a personas que eran peores que yo, dedicadas al narcotráfico y otras cosas. Y en esos años en los que Ortiz está entrando y saliendo continuamente de prisión, ¿tiene relaciones con mujeres? ¿Trabaja? ¿Se ve con su familia? En cuanto al trabajo, le dura muy poco todos los trabajos que consigue. No está más de un año nunca en ningún puesto de trabajo. Estuvo, por ejemplo, montando escaleras mecánicas en el metro de Madrid, trabajó en la empresa inmobiliaria que tenía su segunda esposa, con la que se casó en el año 2009. La mujer de un compañero de prisión que también estaba encarcelada. De ella, de la segunda esposa, no habla tampoco demasiado bien a los psiquiatras, ¿no? Dice, era muy celosa, me engañó mientras yo estaba en la cárcel. Aguanté con ella porque si no, perdía el trabajo. Finalmente, en el año 2012, los dos se separaron. Tras este segundo divorcio, Ortiz se va a vivir con su madre y con sus hermanas, 18 y 20 años menores que él, que eran fruto del segundo matrimonio de su madre. Trabajaba haciendo chapuzas y reformas y se aficionó al gimnasio, al que iba 6 días por semana. Dice que salía muy poco porque no tenía dinero y que prácticamente sus aficiones eran nada más que la lectura, el cine y la televisión. O sea, ya estamos en el 2012 y las agresiones sexuales por las que está en prisión comenzaron muy poco después. Supongo que los psiquiatras se preguntarían por esos delitos. Sí, supones bien, ¿eh? Lo que pasa es que Ortiz niega ser el autor de todas esas agresiones, ¿eh? Lo que dice textualmente es, estoy pagando una cosa por haber estado antes en prisión. Todo es un montaje desde el principio. Antonio Ortiz incluso niega tener cualquier inclinación sexual hacia menores de edad, ¿no? Lo que dice es, a mí me gustan las mujeres y me encantan las niñas, pero desde un punto de vista sano. No ahorra calificativos para el autor de las agresiones de las que le acusan a él precisamente, ni para él tampoco ahorra calificativos. Una persona que hace eso es una persona enferma porque nadie en su sano juicio podría hacer algo así. Hay mujeres y hay otras formas, no lo entiendo. La persona que ha hecho eso nunca debería salir de la cárcel. Yo soy una persona tranquila. Para hacer una cosa de estas hay que ser cruel. Y yo no soy cruel. Todo el mundo confía en mí. No me consideran mala persona, aunque no soy perfecto. Quizás debería tener más carácter. Bueno, escuchar todo esto después de saber o haber oído las cosas tan terribles que al parecer hizo a estas niñas, pues es bastante tremendo. Supongo que en esos informes los psiquiatras hacen sus reflexiones, sus conclusiones sobre Ortiz al margen del dictamen. Sí, por ejemplo, dicen que en la primera entrevista que tuvieron con él en prisión, él estuvo muy afable y muy colaborador, pero que en la segunda, casualmente hecha después de pasar por el juzgado para someterse a una rueda de reconocimiento, donde varias niñas le reconocieron como su agresor,
Ortiz volvió muy contrariado y contestó ya a los psiquiatras a casi todo con respuestas muy vagas e imprecisas. Los psiquiatras lo que hacen constar en el informe, que llama la atención, la escasa repercusión emocional que Ortiz muestra ante la acusación de la que es objeto y su ingreso en prisión. Él le dice a los psiquiatras que está anímicamente afectado por el rechazo que sufre en prisión, por el alejamiento de sus hijos y por la pérdida de sus amigos. Dice estar muy preocupado porque ha adelgazado 10 kilos desde que entró en la cárcel y por su futuro porque se considera una persona marcada. Bueno, son preocupaciones bastante curiosas. ¿Y los psiquiatras qué dicen acerca de su estado? Bueno, dicen que tiene una inteligencia normal, es un tipo normal, está bien orientado en el espacio y en el tiempo, no tiene ideas delirantes y habla con corrección. En todos los test a los que le han sometido, Ortiz se muestra como una persona compulsiva, histriónica, con afectos superficiales y teatralidad y cierto distanciamiento emocional. Una de las pruebas que le hacen demuestra que tiene una sinceridad muy baja, miente mucho, algo que parece evidente con lo que hemos estado contando, ¿no? Y también hay un resultado muy curioso. Los psiquiatras dicen que Ortiz ha intentado mostrarse libre de los defectos comunes que la mayoría de las personas están dispuestas a admitir. Y con todas estas pruebas supongo que los expertos hacen una evaluación. ¿Y quién les sale? ¿Qué tipo de persona es Ortiz? ¿Está loco? ¿Tiene algún desequilibrio? Bueno, los psiquiatras en sus dictámenes son bastante poco dados a juzgar ética o moralmente a lo que ellos llaman los informados, ¿no? De Ortiz se limitan a decir que padece un trastorno de la personalidad con rasgos disociales y narcisistas, con bajo nivel de empatía, superficialidad afectiva, baja tolerancia a la frustración, incapacidad para sentir culpa y aprender de la experiencia, un elevado sentido de sí mismo y dificultades para asumir responsabilidades, situándose en posición de víctima con tendencia a culpar a los demás de todos sus conflictos. Un preciso perfil, desde luego. Bueno, yo y todos los oyentes supongo que nos preguntamos si se le va a poder condenar o este trastorno de la personalidad le puede facilitar una posible absolución. Bueno, hay ya pruebas muy concretas contra él, como las huellas de una niña dentro del propio piso donde la llevó, ¿no? Y no, un trastorno de la personalidad no se considera una enfermedad mental a efectos jurídicos. Los psiquiatras lo dejan muy claro. Ortiz no presenta ningún trastorno psiquiátrico que afecte a su capacidad para comprender y conocer las conductas que son lícitas y las que no lo son, ni afecta a su voluntad para actuar conforme a dicha capacidad de entendimiento. O traduciendo en lenguaje negro, Ortiz distingue perfectamente el bien del mal y sabe y conoce todo el mal que ha hecho. Pues acabamos el año con uno de los personajes que más lo ha marcado de la crónica negra. Sin duda. Y de los territorios negros, con Luis Rendueles y con Manu Marlasca. Le hemos dedicado ya unos cuantos y supongo que el año que viene tendrá que haber más. Yo creo que es el cuarto territorio negro el cuarto que le dedicamos a territorio Antonio Ortiz, sí. Bueno, sí. habrá más, ya no habrá más territorios negros antes. No, sí, sí, todavía queda uno el lunes que viene. El territorio negro de Guardia se llama, sí. El territorio negro de Guardia. Que queda uno de los dos, ¿no? No, nos quedaremos los dos, yo creo. Si Manuel no se muere, antes del 29, estaremos los dos. Ya lo he visto que tiene la voz tomada. Un poquito, sí. Pero bueno. Una voz grave de... Me ha cambiado la voz a estas alturas, sí. Bueno, mejórate. Muy bien. Que paséis los dos unas felices Navidades. Tú también. Feliz Navidad a todos. Por cierto, ¿habéis leído algo de Dolores Redondo? Sí, yo sí que he leído algo de esa trilogía. He leído el primero, nada más. El primero. Sí. Son tres libros que te enganchan de principio a fin. ¿La tienes por ahí o qué? Sí, enseguida la saludamos. Está en Pamplona. Hablaremos con ella de su última novela, Ofrenda a la tormenta. Bueno, pues enhorabuena porque ha sido todo un pelotazo, la verdad. Sí, la verdad. Y además que entretiene. Es un libro para leerlo con gusto. Manu, Luis, gracias. Un beso. Hasta luego. Chao.